México ha bloqueado de forma contundente a Ecuador y a Perú. Y hoy, ante la mirada atónita del mundo, los gobiernos de Daniel Noboa y la administración peruana suplican desesperadamente que se detenga un colapso económico que ellos mismos provocaron con su soberbia. La instrucción que ha salido desde Palacio Nacional es clara, firme y no deja espacio para titubeos. A México se le respeta, hoy más que nunca, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que estamos viendo es como el nacionalismo mexicano y la defensa irrestricta de nuestra soberanía ya no son simples discursos de tribuna, sino decisiones con peso real, acciones propias de un gigante geopolítico y económico que está marcando la pauta en América Latina. Es momento de cerrar filas, de entender que cuando tocan a nuestra embajada, cuando agreden a nuestra diplomacia, nos tocan a todos los mexicanos, y la respuesta tiene que ser, y será, implacable. No vamos a permitir que gobiernos que han perdido el rumbo en su propia casa intenten ganar popularidad barata pisoteando el nombre de México. La dignidad de nuestro país no está a negociación, y hoy quienes intentaron burlarse de la política exterior mexicana están pagando el precio de su ignorancia y de su enorme miopía económica. Empecemos poniendo las cartas sobre la mesa con el caso de Ecuador. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una línea roja que nadie, absolutamente nadie, puede cruzar. La postura es definitiva. No se va a restablecer ningún tipo de relación diplomática. No habrá ni un solo canal de diálogo abierto. Y que quede perfectamente claro, mientras Daniel Noboa siga en la presidencia, no habrá reconciliación posible. ¿De verdad que esperaban? Pensaron que asaltar la Embajada de México en Quito, violar nuestra soberanía territorial, pisotear el derecho internacional y cometer una de las agresiones diplomáticas más graves de la historia reciente de América Latina les iba a salir gratis. Ecuador cometió un error de cálculo monumental, un error histórico. Midieron pésimamente la fuerza de México y creyeron que su atrevimiento iba a quedarse en una simple nota de protesta. Se equivocaron de manera rotunda. Hoy esa arrogancia la están pagando con la estabilidad de su propia nación, porque ignoraron una realidad aplastante. Ecuador depende de manera vital y en muchos sentidos desesperada de la economía mexicana. Basta mirar el nivel de dependencia que tienen y que su propio gobierno decidió ignorar. Ecuador necesita medicinas mexicanas para abastecer sus hospitales. En sus calles circulan automóviles ensamblados por manos mexicanas. En sus hogares hay electrodomésticos fabricados aquí. Su industria, todavía frágil, depende de maquinaria que sale de nuestro país. Y además, una parte importante de sus alimentos proviene directamente del territorio mexicano. ¿Y qué hizo el gobierno de Noboa, atrapado en su desesperación y su ceguera política? Impuso aranceles de entre 25 y 27% los productos mexicanos. Una medida completamente suicida. Lo único que consiguió con esta rabieta arancelaria fue disparar la inflación dentro de su propio país. Los precios de productos básicos importados se han encarecido casi 30%. Hoy es el ciudadano ecuatoriano de a pie, el trabajador, la madre de familia, el pequeño comerciante, quien está pagando de su bolsillo el costo de la soberbia malentendida de su presidente. Están comprando más caro, están viviendo peor, y todo por una decisión política profundamente desastrosa. Y mientras allá la inflación aprieta a los consumidores, ¿qué pasa en México? Prácticamente nada. Para nuestro país, este conflicto económico apenas representa un rasguño. Y siendo estrictos, ni siquiera llega a eso. Hay que hablar con la frialdad de los números. Los productos ecuatorianos representan apenas un diminuto, casi invisible, 0,4% del total de las importaciones mexicanas. No dependemos de Ecuador. Además, la balanza comercial históricamente ha estado a favor de México. Ecuador nos compra mucho más de lo que realmente logra vendernos. Si el intercambio comercial se rompe por completo, como ya empieza a ocurrir, el golpe no lo va a resentir México. Lo va a padecer Ecuador con mucha mayor fuerza. El impacto para nuestra poderosa economía es prácticamente nulo, mientras que para ellos representa una fractura estructural que ya están empezando a padecer. Por eso hoy vemos a un Ecuador de rodillas, presumiendo firmeza de cara al público, pero suplicando en privado. El gobierno de Noboa ha enviado cartas, ha intentado abrir canales de emergencia y ha pedido con insistencia un diálogo urgente con México. El propio presidente ecuatoriano ha llegado al extremo de ofrecer retirar ese absurdo arancel del 27% con tal de restablecer el comercio. Están rogando por oxígeno económico, pero la respuesta de México ha sido uno rotundo y digno. El gobierno mexicano, por voz de sus representantes diplomáticos y comerciales, ha dejado perfectamente claro que no existe ningún acuerdo comercial en puerta,
que no hay mesa de negociación alguna y que todo seguirá así hasta que Ecuador rinda cuentas claras y satisfactorias por el asalto a nuestra embajada. México no se anda con medias tintas. Se ha advertido que se utilizará todo el arsenal disponible: herramientas comerciales, mecanismos legales en el plano internacional y un cerco diplomático total para responder a la agresión. Y los efectos de esta firmeza mexicana ya están arrastrando a Ecuador hacia una crisis económica de proporciones alarmantes. Vamos a los datos duros, a la realidad que ya se vive en los campos y en los puertos de ese país sudamericano. Los sectores productivos ecuatorianos están entrando en caída libre. La industria del plátano, orgullo de sus exportaciones, reporta pérdidas catastróficas cercanas a los 420 millones de dólares. El sector camaronero, vital para sus costas, está sangrando con pérdidas por 310 millones de dólares. Las exportaciones de flores, que representan una fuente de empleo para miles de campesinos, ya han perdido más de 180 millones. El cacao registra un boquete de 140 millones y el atún enlatado, otro de sus productos estrella, ve esfumarse 95 millones de dólares. ¿Y cuál es el daño colateral de todo este derrumbe? Fincas y plantaciones encaminadas a la bancarrota total, empacadoras y fábricas cerrando sus puertas de manera masiva, y puertos marítimos que antes estaban llenos de actividad enfrentando hoy una parálisis inquietante. Las comunidades agrícolas, bananeras y pesqueras, que de por sí ya sobrevivían al día, están siendo empujadas hacia la pobreza extrema. El desempleo en Ecuador se está disparando a niveles críticos, creando el escenario perfecto para que la crisis de seguridad y el crimen organizado, que ya los tiene contra las cuerdas, se vuelva todavía más incontrolable. Y que no crean que esto termina aquí. México apenas está calentando motores. Ya se están evaluando nuevas medidas que podrían asfixiar todavía más a la economía ecuatoriana. Se analiza seriamente limitar las líneas de crédito bancario, imponer controles estrictos a cualquier intento de inversión ecuatoriana en nuestro territorio y endurecer de forma drástica los requisitos de visa para los ciudadanos de ese país. Es una lección de peso pluma contra peso pesado. No hay punto de comparación. Estamos hablando de Ecuador, una economía pequeña, frágil y altamente vulnerable, con un Producto Interno Bruto de apenas 118.000 millones de dólares, intentando desafiar a México. Del otro lado está un titán con un PIB que ronda los 1.8 billones de dólares. Somos una potencia industrial indiscutible, un gigante del comercio global y el principal referente geopolítico de la región. Además, a ellos se les olvida un detalle fundamental: nuestra posición dentro del TEMEC. México es el socio estratégico por excelencia de Estados Unidos y Canadá. Tenemos un lugar irreemplazable dentro del bloque comercial más poderoso del planeta. Mientras México está plenamente integrado a las cadenas de suministro de Norteamérica, Ecuador permanece completamente aislado en medio de su desesperación. El gobierno de Noboa ha intentado buscar mercados alternativos, tocando puertas en Asia, en otros países de América Latina e incluso llegando a rogar apoyo en Washington. Pero los expertos coinciden y la realidad lo confirma. Esos esfuerzos son apenas migajas, insuficientes para rescatar a una economía que se está hundiendo. El pronóstico para Ecuador es oscuro. Una contracción prolongada de su Producto Interno Bruto, una tasa de desempleo que seguirá creciendo y unos costos logísticos que se irán por las nubes. Todo mientras la violencia se adueña de sus calles. La conclusión aquí es tajante y debe quedar como ejemplo. La soberanía nacional de México no está sujeta ni a negociaciones ni a los caprichos de políticos extranjeros. Ecuador está pagando centavo por centavo el precio de su arrogancia y México se consolida, sin ninguna duda, como la potencia líder de América Latina, demostrando que a nuestra nación se le respeta por convicción o se enfrentan las consecuencias económicas. Pero la lección de respeto no termina en la frontera con Ecuador. Parece que en Sudamérica hay gobiernos que padecen una peligrosa amnesia histórica y económica, porque más al sur, el gobierno de Perú también decidió jugar con fuego, y hoy ya se está quemando las manos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ejecutado una jugada maestra en defensa de la soberanía industrial. México ha prohibido de manera absoluta y total la exportación de maquinaria hacia Perú. Estamos hablando de un bloqueo fulminante a la salida de tractores, excavadoras, camiones pesados, equipos de tecnología agrícola, de manera especialmente crítica, maquinaria especializada para la minería. Y esta orden no es una amenaza a futuro, es una realidad. Es un bloqueo con efecto inmediato que tiene a los industriales peruanos con el corazón en la mano. Pero la genialidad estratégica de esta medida mexicana va mucho más allá de simplemente dejar de venderles maquinaria nueva.
El bloqueo también contempla el cese total del envío de repuestos, refacciones y componentes de mantenimiento, así como la cancelación absoluta de cualquier servicio de soporte técnico o asesoría de ingeniería mexicana en territorio peruano. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en este preciso momento miles de máquinas de origen mexicano que operan en Perú se han convertido prácticamente en bombas de tiempo. Cuando una banda se rompa, cuando un motor falle, cuando un sistema hidráulico colapse, no habrá piezas mexicanas para repararlas. Esas máquinas corren un riesgo gravísimo de convertirse en chatarra inoperante en cuestión de semanas. Perú es un país profundamente dependiente de la ingeniería y de la manufactura mexicana, y hoy está sintiendo con toda fuerza el peso de esa dependencia. Este freno en seco está golpeando directamente la médula espinal de su economía, la agricultura, la industria de la construcción y el sector transporte, pero sobre todo su intocable industria minera. Los camiones de volteo gigantes, las perforadoras, los tractores, los vehículos de carga que operan en las minas y las mini excavadoras podrían quedar detenidos en medio de la nada, paralizados por completo. ¿Y por qué se llegó a este punto? Por la misma enfermedad que afectó a Ecuador, la falta de respeto. Todo esto es consecuencia directa de la crisis diplomática provocada por el gobierno de Dina Boluarte. Las declaraciones hostiles contra nuestro país, el tono pendenciero, más grave todavía, las amenazas veladas de intentar intervenir en la Embajada de México en Lima fueron la gota que derramó el vaso. Fue el propio gobierno peruano el que, en un arranque de irracionalidad, decidió romper relaciones diplomáticas con nosotros. Bueno, si ellos decidieron cortar la diplomacia, México decidió cortarles los motores que mantienen en movimiento a su país. Y una vez más es fundamental comparar el peso real de ambas economías para entender el tamaño de la paliza comercial que están recibiendo. Por un lado está México, un verdadero monstruo de la exportación global que coloca más de 600.000 millones de dólares en productos cada año en los mercados internacionales. Somos la gran superpotencia industrial de la región, un centro de manufactura global y de alta tecnología. Del otro lado está Perú, un país cuyas exportaciones apenas rondan los 70.000 millones de dólares. Una economía clásica y peligrosamente dependiente de la venta de materias primas y de recursos naturales básicos, con una deficiencia crítica en su industria de transformación y manufactura. No tienen la capacidad suficiente para producir las máquinas que necesitan para extraer su propia riqueza. Dependen de nosotros para hacerlo. Y es precisamente ahí donde el panorama para Perú se vuelve verdaderamente apocalíptico. La columna vertebral de la economía peruana es la minería. Hoy, gracias al bloqueo mexicano, más de 180 megaproyectos mineros en Perú están directamente amenazados. Estamos hablando de minas de cobre, de oro y de plata, minerales estratégicos en los que Perú figura entre los 5 principales productores del mundo. Pero toda esa riqueza enterrada no sirve de nada si no tienes los tractores, las excavadoras pesadas y los equipos especializados para sacarla de la tierra. La industria peruana está temblando porque enfrenta un riesgo inminente de colapso parcial. Las consecuencias proyectadas son devastadoras para la administración de Boluarte. En el corto plazo, los equipos clave comenzarán a detenerse por falta de refacciones. Eso va a provocar una caída estrepitosa en la producción y en la extracción minera, lo que a su vez hundirá sus volúmenes de exportación, generará pérdidas multimillonarias y detonará despidos masivos en los campamentos mineros a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes. Y si el gobierno de Boluarte cree que puede simplemente revisar el directorio y comprar en otro lado, está muy equivocado. Reemplazar la eficiencia, la cercanía y el costo competitivo de la maquinaria mexicana es una misión casi imposible en el corto plazo. Si los empresarios mineros peruanos intentan voltear hacia mercados como China o Brasil para abastecerse, se van a topar con un auténtico muro financiero. Importar desde esos destinos representaría un incremento automático de hasta 40% en los costos operativos, sumado a un retraso brutal de entre 3 y 4 meses solamente para que los equipos lleguen a sus puertos. Y esos 3 o 4 meses de inactividad significan la ruina para cualquier operación minera. Esos sobrecostos van a destruir por completo la competitividad internacional de las empresas peruanas. Pero en la geopolítica y en la economía, lo que unos pierden otros lo ganan. Y México está en una posición inmejorable para capitalizar el error de Perú. Nuestro país se está beneficiando directamente de esta coyuntura. Al frenar la maquinaria hacia Perú, automáticamente se reduce la capacidad de un competidor directo dentro del mercado global de los minerales preciosos. Mientras Perú se paraliza, la industria minera mexicana, operando a toda marcha, tiene la oportunidad de expandir su presencia y ganar una mayor participación en los mercados internacionales. No hay que olvidar que México es el rey indiscutible
el número 1 a nivel mundial en la producción de plata y además es un contendiente de peso dentro del escenario global del oro. Cada onza que Perú deje de exportar por tener sus excavadoras detenidas representa, literalmente, una oportunidad de oro para las mineras y para las exportaciones mexicanas. El mensaje político que se está enviando desde la Ciudad de México al resto del continente es tan claro que retumba por toda la región. El gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirma que la soberanía nacional es el pilar central y la máxima prioridad de cualquier política de Estado. La ecuación que ha planteado México es sencilla de entender para cualquiera que quiera hacer negocios en el siglo XXI. Si algún país extranjero desea tener el privilegio de acceder a nuestra tecnología de punta, a nuestra poderosa maquinaria, a nuestros productos de alta manufactura y a nuestro mercado, primero tiene que cumplir una condición indispensable: respetar a México. No hay inversiones, no hay exportaciones y no hay comercio que valga si se atenta contra nuestra dignidad diplomática. Hoy la realidad deja a Perú como una nación económicamente aislada por sus propias malas decisiones políticas, profundamente debilitada en su sector productivo más importante y dolorosamente consciente de su enorme dependencia de la tecnología y de la manufactura mexicana. Mientras tanto, México no solo consolida su posición, sino que proyecta su poder al mundo, demostrando que juega en una liga completamente distinta y afianzándose de manera incontestable como la superpotencia industrial de América Latina. Queda demostrado que quienes apuestan en contra de nuestra nación terminan pagando las consecuencias de su propio desastre. Estaremos dando seguimiento puntual a esta contundente victoria diplomática y comercial de México sobre los gobiernos que intentaron, sin éxito, faltarle al respeto a nuestra soberanía.